Programa académico. Algunos de ustedes me conocieron desde que era un residente y bueno, qué mayor honor para mí ahora estar o formar parte del podio. Vamos, creo que es otra presentación, es una que está en Explorer. Listo. Bueno, pues una disculpa por este problema y bueno, lo que vamos a ver a continuación es un poquito acerca de lo que es el cáncer el papel de la colina en el cáncer de próstata. Y bueno, básicamente nosotros sabemos, ¿no?, que el cáncer de próstata es una enfermedad sumamente heterogénea. Previamente ya les demostraron todo eso, pero sin embargo tenemos que conocer que el marco biológico del cáncer de próstata es lo que nos va a permitir o lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones en cuanto a los radiofármacos. Entonces, en el cáncer primario, bueno, sabemos que hay mutaciones que van a estar perfectamente bien relacionadas y que no van a tener tantas alteraciones, ni van a desencadenar las vías de señalización que van a tener toda la complejidad que pasa con el cáncer resistente a la castración. ¿Qué pasa cuando tenemos enfermedad metastásica? Como pueden ver, el receptor androgénico va a tener una mutación muy importante o va a estar relacionada a mutaciones que se va a traslapar a otro tipo de alteraciones genéticas y epigenéticas que van a complicar el manejo de este tipo de neoplasias. Ahora bien, bueno, en cuanto a la evolución del cáncer, sabemos que hay pues métodos de tamizaje que van a poder ayudarnos en el manejo, pero sobre todo, ¿cuál va a ser el papel primordial de nosotros como médicos nucleares en el manejo de toda esta evolución del cáncer, ¿no? Entonces sabemos que cada una de estas alteraciones genéticas van a tener una relación estrecha y conocemos en base a la biología molecular como vías de señalización como la del MAPK sinasas o del PNET o del PTN, perdón, va a estar relacionado a una sobreactividad de la actividad glicolítica. Conforme empieza a ver, o bien de otras enzimas como la colincinasa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con, bueno, antes de hablar directamente del FDG, de la colina, brevemente quiero comentarles esto, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que el FDG es uno de los principales biomarcadores que tenemos y nos va a dar orientación sobre el comportamiento biológico. Acá les presento un other blot en el que vean cómo son células, esa es la expresión de GLUT en líneas celulares que tienen una pobre diferenciación. Vean cómo hay una intensa sobreexpresión en estas dos líneas que tienen una pobremente diferenciación o pobre diferenciación, valga la redundancia. Bueno, en esta imagen no se ve, alguna resolución un poco pixeleada. Lo que podemos ver, vamos a ver la inmunotinción, el grado de inmunotinción que se corrobora con el Gleason. Entonces, a mayor Gleason, va a haber una mayor inmunotinción, por lo tanto, un mayor Gleason va a estar relacionado a una mayor actividad glicolítica y una mayor captación de FDG. Eso no quiere decir que tenemos que emplearlo como un retrotrasador básico o de rutina para evaluar el cáncer de próstata. Sin embargo, tenemos que usarlo o tener estos conocimientos para poder saber en qué momento podemos dar cierta información como incidentalomas, ¿no? Recordemos que es importante recordar esto, que muchos de los pacientes con cáncer de próstata no mueren de cáncer de próstata. Muchos pacientes mueren con cáncer de próstata por alguna otra razón. Entonces, eso es lo que va a implicar que nosotros podamos darle cierta información o no al clínico cuando tengamos un hallazgo incidental. Entonces, la inmunotensión, vean cómo hay una intensa inmunoreactividad en pacientes que tienen neoplasia como tal. Sin embargo, bueno, que les comentaba, eso hay que tomarlo con mucha cautela. ¿Por qué? Porque hay escenarios clínicos como esos, en los que tenemos una enfermedad tumoral voluminosa retroperitoneal, que cuando lo hacemos o lo correlacionamos con la imagen con FDG, prácticamente no tiene ningún grado de captación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo comparamos con este tipo de modelos murinos? Un modelo murino que es andrógeno independiente, cuando se compara con un andrógeno sensible, vean cómo los grados de captación o la intensidad de captación también van a estar estrechamente relacionados, o no, van a haber diferencias significativas entre estos, ¿no? Un tumor que es andrógeno independiente, por lo tanto, va a tener una mayor cavidez por FDG. Esto lo sabemos perfectamente todos, ¿no? No es útil en el diagnóstico, por supuesto que no, de estadificación tampoco. Sin embargo, tenemos que tener ciertas precauciones cuando lo veamos. Otro ejemplo clínico, un paciente que tiene una próstata aumentada de volumen, que tiene elevación del antígeno prostático, como parte del abordaje convencional de una tumoración prostática, ¿cuál es? Bueno, primero que nada, evaluar que pudiera ser el principal
descarte o posibilidad diagnóstica es un proceso infeccioso. En este caso, vean el componente sólido de una gran base, una tumoración, una próstata muy voluminosa, con elevación del antígeno prostático. Si nosotros tuviéramos o si fuéramos hasta cierto punto poco objetivos, inmediatamente pensaríamos, ok, esto es cáncer, ¿no? ¿Qué pasa cuando el urólogo dice, ok, déjame corroborarlo? ¿Qué es lo que puede ser principalmente, o la principal diagnóstico diferencial es un proceso infeccioso? Entonces, hay que tener esto manejar con cautela, también los hallazgos que podamos tener con FDG. Esos son realmente gráficos que muestran cómo en pacientes que tienen, o que son enviados a otro diagnóstico y que tienen captación difusa, va a ser bajo, normalmente la concentración de glucosa va a ser baja, cuando se compara con cáncer de próstata. Perdón. ¿Qué pasa cuando tenemos una mayor resistencia a la castración? La captación va a ser mucho más importante que en un paciente sensible a la castración. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos evaluar el comportamiento biológico en cuanto al tiempo de elevación del antígeno prostático, el tiempo de doblaje y la velocidad? Bueno, realmente, obviamente, vamos a tener pues, cierta sensibilidad moderada, pero que no nos va a ser útil. Vean, 48%, 84% en pacientes que tienen menos de 2.4 nanogramos. Entonces, realmente nada más estas 4 o 5 diapositivas que les he mostrado es para demostrarles que hay que tener con cautela la identificación de un paciente con cáncer de próstata. Sí hay que tener objetividad en cuanto a qué manejo o qué orientación le podemos dar. Como en este ejemplo, es un caso que tiene 31 pacientes, le hacen una resonancia multiparamétrica y tenemos incidentalomas, que es una lesión focal. Vean el sub tan elevado, en este caso el paciente correspondió a un Gleason alto. Otro ejemplo, vean la resonancia multiparamétrica, el mapa ADC y la difusión muestra intensa restricción. Muestra una imagen hipointensa, un Gleason 4 más 4, un Gleason 8, que correspondió a cáncer también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otra información nos puede dar el FDG como un biomarcador de imagen? Pues también el valor pronóstico. Nosotros vamos a estratificar, vamos a poner una estratificación de riesgo en base de AMICO, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? En este artículo lo que comparan es 87 pacientes con primera y segunda línea. Básicamente la información que provee es la siguiente. Si nosotros tenemos un paciente que tenga un bajo riesgo, pero tiene un bajo sub, la sobrevida global va a ser mucho mayor que cuando se compara con un paciente que, aunque tenga un riesgo bajo, el sub sea alto. ¿Por qué? Porque como previamente vimos todo el marco biológico de un cáncer de próstata, aunque tenga un riesgo bajo, si tiene activadas vías moleculares que van a inducir una sobreexpresión o una sobreactividad glicolítica, el comportamiento de este tipo de neoplasias es muy similar a un paciente que tiene alto riesgo y subbajo, o alto riesgo y subalto. Entonces vean estas curvas de Kaplan-Meier cómo ejemplifican de una manera muy significativa este fenómeno y que, bueno, que nos va a representar un alto valor pronóstico en ese sentido. Son imágenes clínicas, como vean en el estudio, en la imagen previa. Perdón. Tenemos un zoom de 41, el PSA es relativamente bajo, obviamente por el comportamiento biológico y porque recordemos que muchos de estos pacientes en la evolución y en la resistencia a la castración hay células que se comportan o hacen una pseudodiferenciación neuroendocrina que van a implicar esto. Una baja elevación del antígeno prostático y un alto metabolismo, en este caso, porque este tipo de diferenciaciones son con un riesgo de diferenciación bajo, a pesar de ser neuroendocrino o pseudoneuroendocrina. Ahora bien, ¿qué pasa con la colina? Bueno, lo que les comentaba, nosotros sabemos, o la premisa que todos conocemos respecto a la colina es que o va a estar sobreexpresada o va a ser sobreutilizada para la formación de síntesis de membranas. Actualmente la biología o la información que nos provee los estudios de biología molecular van más allá de eso. Sí, por supuesto que nos van a ayudar a formar parte de la síntesis de membrana, pero el principal papel de la colina es a nivel de un segundo mensajero. Va a tener una vía, o va a inducir o activar vías de señalización que van a inducir una cascada de procesos biológicos que van a repercutir directamente en la biología del tumor. Entonces, bueno, la elevación de la fosfocolina y la colina total es de características más comunes de las neoplasias. Entonces, es lo que todos sabemos, o lo que todo el mundo, o lo que siempre habíamos escuchado en los libros, etcétera, etcétera. Pero bueno, conforme pasa el tiempo, sabemos que además hay otro tipo de vías, más adelante vamos a ver, bueno, pero que además tenemos que conceptualizar eso también bien importante, que no nada más es exclusivo de vías de señalización tumorales, también va a estar relacionado a procesos o vías inflamatorios que nos van a dar una tasa alta o relativamente alta de falsos positivos. Entonces, esto tenemos que tener con cautela. Es lo que les comentaba. Los valores observados de fosfocolina están inducidas por las cascadas de señalización,
sobre todo por la vía de RAS o la vía fosfatidileinsulinol 3-sinasa. Entonces, eso es súper importante porque recordemos que también esto nos va a conferir cierto grado de agresividad a una neoplasia. Entonces, también la captación o el intenso consumo de colina en un tumor también va a estar relacionado a un probable comportamiento biológico mucho más agresivo. Entonces, bueno, estas son otras cosas un poquito más complejas que realmente no tienen repercusión clínica, sino es más bioquímico. Ahora bien, aterrizando con lo que compete esta plática, bueno, en cuanto a la estratificación del tumor primario, sabemos que la colina tiene una sensibilidad de 55% a 86%, 54 versus 75 contra la resonancia magnética y 81 versus 67 de la espectroscopía. Es un poco complejo manejarlo de esta manera porque no todos los lugares contamos con resonancia multiparamétrica, ni en todos los lugares se cuenta con resonancias de 3 teslas que permiten o que no requieran del uso de una antena endorrectal. Entonces, esto también ha implicado que en el manejo convencional del uso de un PET resonancia, aunque no sea en un equipo híbrido como tal, sino en diferentes o sean estudios subsecuentes, es difícil. Realmente la disponibilidad de esta tecnología hasta el momento, o en muchos lugares, quizás en lugares urbanizados como acá, como Bogotá, como Ciudad de México, pues es más fácil, pero al menos en México contamos con aproximadamente 35 PETs para una población de 130 millones de habitantes. Entonces la disponibilidad es sumamente limitada. Otro ejemplo en el que, bueno, la integración de las imágenes entre PET y resonancia magnética, vean cómo nos pueden delimitar, no nada más si hay o no concentración o si hay o no actividad tumoral, sino también la información que podríamos proveer al clínico sobre la invasión extracapsular que le ayude a estratificar el riesgo y además determinación de enfermedad insospechada es la riqueza de nuestro método de imagen. Este ejemplo, vean cómo nosotros podemos hacer la correlación entre la espectroscopía, es un T3-NXMX, un Gleason 4+3, y bueno, vean cómo tiene una captación difusa que se correlaciona parcialmente con la pieza con el macro. Otro ejemplo, bueno, la conclusión de este artículo es que por supuesto que el PET con colina pues no nos va a dar una información tan fuerte o tan contundente en comparación con la resonancia magnética. Sabemos tenemos que conocer cuáles son las debilidades de nuestro método, sin embargo, la combinación es la que va a dar ese sinergismo que va a permitir detonar o expandir las aplicaciones. Otro ejemplo también en que comparan la colina con la resonancia magnética y la espectroscopía, bueno, eso es bien interesante porque además aquí lo que determinan es el valor de, de antígeno prostático con el valor de SUB. Esto está demostrado, ojo, en la estadificación inicial. Tiene una R estadísticamente significativa, el PET da una sensibilidad, obviamente, del 100%, al menos en estos casos, porque tenían un sesgo este artículo. Tenían pacientes que eran previamente seleccionados y que no tenían factores de riesgo para tener un proceso inflamatorio o infeccioso. Ya habían servido un tamizaje, ya habían descartado procesos infecciosos, entonces llegaban directamente a la estadificación y a la evaluación. Otros autores como Sher refieren a una sensibilidad de 87% y especificidad del 62%, Farsad 66% y 81%. Pero vean cómo hay ejemplos clínicos como este en el que vean cómo hay una concentración muy focal, vean el pico de creatina, colina, citrato es mucho más, es significativo y vean, bueno, la pieza aquí desafortunadamente está en blanco y negro, pero bueno, no nos da tanta información ni la resonancia magnética, que es obviamente por la calidad de la imagen que provee. Otro ejemplo en el que comparan la sensibilidad en base a la biopsia. Nosotros lo que hemos empleado, bueno, debo ser sincero que nosotros a partir del hace año y medio, nosotros dejamos de hacer prácticamente la colina y optamos por el PSMA por obvias razones. ¿Qué es lo que pasaba antes de que llegara el PSMA? Nosotros hacíamos el PET, orientábamos o dirigíamos o decíamos al clínico, al urólogo, dónde podían hacer la saturación de las biopsias. Entonces, si bien ellos se basaban en un muestreo de 12 sitios, más bien ellos hacían su muestreo, pero saturaban el sitio donde estaba la concentración de colina. ¿Y qué es lo que observábamos? Obviamente desaparecían las neoplasias intraepiteliales prostáticas y encontrábamos muchas neoplasias como tal. O sea, obviamente pues estaba dirigida la biopsia. Entonces, es lo que permitió ayudar. ¿Qué pasa ahora con el PSMA? Bueno, no ha cambiado mucho esto porque obviamente, sin embargo, la disponibilidad y la indicación clínica de hacer un PSMA para una estadificación es aún controversial. En algunos casos, ¿no? Bueno, únicamente para vean la correlación que existe entre la pieza y entre el submax y la caracterización mediante imagen molecular.
Otro ejemplo de caracterización entre el volumen metabólico, entre el submax, en tumores de más de 16 milímetros, bueno, era más eficiente y con los valores de antígeno prostático de más de 9, pero no con Gleason de diferenciación. Hay también una controversia entre que si el Gleason está o no relacionado en ese sentido. Bueno, todos los artículos sugieren que a un mayor Gleason obviamente va a haber una mayor captación de colina. Entonces, realmente, como les repito, no es la indicación directa evaluar un PET con colina para estratificación, no ha sido tan estudiado, cuando menos en lugares donde la prioridad es otra, ¿no? Recurrencias bioquímicas como tal. Ahora bien, en cuanto a la diseminación linfática, bueno, nosotros sabemos que esto va a permitir definir los templetes de disección ganglionar en urología y que puede ayudarles de manera significativa. Por lo tanto, cuando se estudia el valor de la colina en la estratificación ganglionar y sobre todo lo que les comentaba previamente, la relación con la expresión de colinsinasa, que son las enzimas que previamente comenté que estaban relacionadas hacia las vías de señalización molecular para cáncer. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, es bien interesante porque vean la capacidad de detección. Obviamente estamos hablando de equipos más sofisticados. Muchos de los artículos que les presenté previamente fueron equipos de 2000, o fueron realizados equipos del 2005, 2008, hasta 2010. La tecnología, la capacidad, los métodos de reconstrucción, la electrónica, los tipos de cristales centelladores, bueno, de cristales detectores ha cambiado y por lo tanto la sensibilidad que provee, vean la resolución espacial que provee esta imagen y en comparación con los que le había presentado previamente, ¿no? Entonces, también conforme va avanzando la tecnología, tendremos que ir actualizando los estudios para ver si esa sensibilidad con la que estamos trabajando va a ir mejorando, ¿no? Obviamente, por ejemplo, todos los que han trabajado con PSMA verán que inclusive hay equipos o hemos detectado ganglios tan pequeños como de 4 milímetros hasta 3 milímetros, que la relación blanco-fondo que provee son equipos que tienen time of flight, que tienen funciones de dispersiones puntuales que permiten hacer reconstrucciones en la imagen mucho más específicas, que inclusive el FWHM del PET se sugiere, de acuerdo a fábrica, que sea de 2 milímetros. Entonces estamos enfrentándonos a una revolución en cuanto a la capacidad de detección en base a nuestra nueva tecnología con la que estamos contando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este artículo? Es bien interesante porque vean cómo la correlación entre la expresión de colinsinasa se relaciona de manera directamente proporcional con los SVMAX. Entonces, esto correlaciona de manera importante con lo que les comenté al inicio de la plática, ¿no? Cómo la biología está informando de una manera muy exquisita. Vean los hallazgos ganglionares, bueno, los T2, bueno, realmente muestran estas zonas hiperintensas que, pues, creo que no es tan difícil identificarlos, ¿no? El reto diagnóstico se vuelve cuando son ganglios menores a 5 milímetros. Otro ejemplo es un paciente de 78 años, un T2 patológico por patología, 2 años post cirugía, y el AP del NADIR es de 0.5, es candidato a RT de salvamento, y bueno, el antígeno sube a 3.2, realmente no hay ninguna duda en el que pudiera ser positivo, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué pasa cuando en una revisión sistemática realizada por el grupo italiano identifican que la sensibilidad para la detección de tumor primario local es de casi 100%? Vean el número de pacientes, son pacientes relativamente bajos, con fluorocolina y carbono 11 colina. La sensibilidad para la detección de ganglios varía demasiado. Vea cómo hay sensibilidades de 33% que van hasta el 100%. Entonces es muy difícil hacer, eso es una revisión sistemática. Quizás cuando realizáramos un metaanálisis bien a conciencia podríamos tener todavía mucho más sesgos. Como les digo, esto ha revolucionado y ahora hay pocos sitios, o ha ido disminuyendo los sitios en los que se realiza todavía fluorocolina o carbonosocolina. Sin embargo, la información que provee hasta el momento es sumamente importante porque en un análisis global es una sensibilidad del 89% para tumor local, de 70% para especificidad, para ganglios de 56% y especificidad de 96%. También hay que tomar con cautela esto. Recordemos que, por ejemplo, muchos pacientes que son tratados o cuando se decía que la colina y o el acetato iban a revolucionar el manejo de tumores urológicos, bueno, esto sumamente fue controversial. ¿Qué pasaba con los tumores o con las neoplasias vesicales? Recordemos que uno de los tratamientos era la instalación de Bacilo Calmette-Guerin. ¿Y qué es lo que pasaba? Que ese Bacilo Calmette-Guerin inducía una reacción granulomatosa en los ganglios pélvicos. Por lo tanto, eran enviados pacientes con cáncer de vejiga para evaluar recurrencia y encontrábamos ganglios pélvicos sumamente positivos, sub de 10, sub de 15, que no era otra cosa más que corresponder a proceso granulomatoso post la instilación del bacilo. ¿Qué pasa cuando esto mismo
Posterior a la prostatectomía, bueno, vean cómo aquí lo que les comentaba, 115 pacientes, se corroboró la colina contra la resonancia magnética, la sensibilidad del grupo de la reso era de 88, 56% de colina, la especificidad también de 84% contra 82, ganglios pélvicos 64 versus 90, entonces aquí lo que estaba fortaleciendo es el uso de la colina en la estratificación ganglionar en pacientes con sospecha de recurrencia, que por supuesto que está bien conocido. Nuevamente vean la imagen. Esa es una imagen hipointensa. Los mapas ADC y la difusión muestran zonas de restricción. ¿Qué es lo que pasaba con la colina? Bueno, se positivizaba. Este ganglio también podría ser considerado como altamente sospechoso, sin embargo, podría ser un poco complicado decirlo categóricamente que corresponde a actividad tumoral. El paciente, bueno, francamente positivo con colina. Otro ejemplo en que lesión relativamente sin cambios francos a nivel de la densidad ósea, la resonancia magnética muestra cambios sumamente significativos, una imagen hipointensa en el T2 y bueno, que correlaciona perfectamente con las imágenes con la colina. Otro ejemplo, es difícil determinar en ese momento dónde está la actividad tumoral. Es un paciente que tiene una elevación del antígeno prostático a 2.5 y bueno, lo que corresponde a una lesión a nivel de la sacro. Ahora, otro ejemplo también, bueno, realmente son casos clínicos que no tienen gran grado de complejidad, porque hasta este momento la colina era enviada en etapas con la elevación del antígeno era muy avanzado, ¿no? Bueno, relativamente, no como ahora que tenemos el antígeno prostático ultrasensible y marcadores que son muy sensibles y que, bueno, los cambios son muy bajitos. ¿Qué pasa con la respuesta a la terapia? Bueno, también puede ser un buen marcador de respuesta a la terapia. El uso de la colina, vean cómo es preterapia y postterapia androgénica. Hay cambios significativos en la intensidad de la captación. Ahora es lo que estamos evaluando el uso también del antígeno prostático, perdón, del PSMA en la respuesta a la terapia, ya no con colina. La colina como un predictor de sobrevida también lo es. Un PET positivo va a tener una menor sobrevida global en comparación, una sobrevida libre de recurrencia en comparación con el PET negativo. En general, un PET negativo tiene una sobrevida global de 16.4 años versus casi 5 años menos en un paciente que tiene un PET negativo. ¿Para qué más lo podemos emplear? Bueno, eso es otra revisión. Ya casi para terminar, y eso es de los más importantes. Eso es una revisión sistemática en la que vean cómo comparan la sensibilidad y especificidad del PET en la estratificación contra la imagen convencional. Aquí utilizan colina versus resonancia magnética. Restratificación del 61 al 100% versus estos valores de sensibilidad. ¿Cuál es lo importante de esto? Nosotros estamos enfrentándonos a un cambio, a una revolución en cuanto a la tecnología o a radiofármacos de imagen. Entonces nosotros sabemos que, bueno, realmente no hay una diferencia significativa en esto, ¿no? Por supuesto que en la estratificación la resonancia va a ser un poquito más sensible en etapas tempranas. Cuando el antígeno prostático va elevándose o por arriba de 2, la colina va a tener una mayor sensibilidad y puede ayudar a determinar con una mayor eficiencia la identificación de ganglios y enfermedad a nivel local. Pero ¿qué pasa cuando comparan la colina con el PSMA? Aquí es donde cambia mucho y donde vamos a tener hasta cierto punto que, bueno, si bien mi tema era, por supuesto, colina, bueno, tendríamos que enfrentarnos o a estar conscientes a que esto va a cambiar, ¿no? Definitivamente nosotros lo hemos vivido, prácticamente el PSMA ha desplazado, a pesar de que sigo creyendo que la colina es buena. Sin embargo, bueno, vean la capacidad de detección en PSMA o valores de antígeno prostático menos de 5, de 0.5 a 2 y de más de 2, versus la colina, que todos son de más de 1 nanogramo por mililitro. Entonces, es importante porque, bueno, tenemos que estar conscientes, pero creo que el mensaje que al final quiero entregarle, bueno, este es un análisis comparativo, vean cómo lesiones detectadas por PSMA, 23% más que la colina. A nivel de ganglionar, a nivel de lesiones óseas, 25% más. Entonces, bueno, no hay mucha controversia, esto es perfectamente bien establecido, pero hay que adaptarnos a lo que tenemos. No, eso es lo más importante. Si nosotros tenemos ahora colina o no tenemos PSMA, bueno, hay que saber en qué momento lo vamos a usar. Entonces son ejemplos igual. Vean cómo la capacidad de detección de la fluorometilcolina es mucho menor que el PSMA. En este caso, a nivel del lecho prostático, vean cómo la metilcolina también tiene una menor capacidad de detección. Pero al final, este flujograma es el que nos va a permitir fortalecer la idea de nosotros como médicos nucleares en qué parte de toda la historia natural de la enfermedad, del cáncer de próstata, podemos tener un papel. En la estadificación, en pacientes con grado intermedio o alto, podemos usar colina o podemos usar PSMA, de acuerdo a lo que nosotros contemos.
En enfermedad, recurrencia bioquímica, también podemos usar la evaluación de la respuesta a la terapia con colina o con PSMA. Si nosotros tenemos recurrencia bioquímica, de igual manera. Si nosotros queremos restadificar para llevar a una terapia de salvamento, también tenemos un papel importante. Si nosotros queremos llevar a una disección ganglionar de salvamento, actualmente ustedes sabrán, y más adelante seguramente hablarán de esta parte en la de la cirugía radioguiada empleando indio 111 PSMA, y que ya hay gamacámaras, bueno, el uso convencional de la gamasonda, pero ahora gamacámaras que van a permitir hacer este tipo de intervención laparoscópica, y bueno, y que también vamos a tener un papel importante a ese nivel, y sobre todo en el seguimiento, ¿no? La evolución de la respuesta a la terapia. Nosotros, como les comentaba previamente, y de manera interesante, es que los urólogos cada vez mandan más estudios, no únicamente para recurrencia bioquímica. Nosotros, el 95%, nosotros más o menos al día hacemos de entre 5 y 6 PSMAs diarios. Bueno, diarios, hacemos 5 o 6. Esto, del 90% de los estudios, perdón, del 100%, 90 son enviados para recurrencia bioquímica. Al cabo de un año, en un año de la evolución del uso de este del fármaco, nosotros hemos cambiado a que un 70% es enviado para recurrencias bioquímicas, un 10% para estadificación por el alto valor predictivo que podría proveer en la estadificación ganglionar, y el resto para la respuesta a la terapia. Enzalutamida, abiraterona, bloqueo androgénico total, e inclusive nuevos radiofármacos como lutecio PSMA, como RAI-223 por supuesto, e inclusive algunos tan poco convencionales como el olaparib, ¿no? Que sabemos que tienen que tener cierto tipo de alteraciones mutacionales para poder llevar a la terapia. Entonces vean cómo nosotros, creo que el médico nuclear ha adquirido o se ha empoderado de manera importante en el abordaje, manejo y seguimiento del paciente con cáncer de próstata. Entonces las conclusiones de esto es que el FDG es útil en la reducción de la castración. Bueno, es un poco controversial, realmente nosotros no lo usamos prácticamente para nada. La colina es útil en la detección de recurrencia bucal o sistémica, por supuesto. ¿En qué escenarios? Bueno, hay que ser un poquito, definir si más o menos 2.5 de antígeno prostático. El tiempo de doblaje también es muy importante. La velocidad del tiempo de doblaje es la que nos va a permitir ofertar una alta certeza diagnóstica al momento de hacer el estudio. En conclusión, la resonancia es superior a la colina en la actividad tumoral local. Bueno, esto es obvio. La colina va a ser igual o inclusivemente ligeramente superior en la estratificación ganglionar, pero la colina definitivamente va a ser mucho más eficiente en la identificación de enfermedad sistémica en comparación con la resonancia magnética y con el PET-CT. Entonces, nosotros pues realmente no sabemos cuándo vamos a poder tener la integración de un equipo PET-RESO. Quizás, y por supuesto el valor pronóstico, ¿no? Quizás en algún momento de todo esto, bueno, la colina tiene que ser ayudada con la resonancia magnética. Nosotros lo que estamos haciendo es implementar una estrategia de que los nucleares se capaciten en resonancia magnética multiparamétrica como tal, en un curso que es exclusivamente dirigido a esto. Nosotros no damos otra cosa más que esto. ¿Para qué? Para permitir la identificación de la invasión extracapsular, para la detección oportuna de recurrencia local, evaluación de la enfermedad ganglionar, metástasis, con menos intensidad, evolución a la respuesta a la terapia, planeación de la respuesta a la terapia, que es lo que les comentaba en el algoritmo, diagnóstico y localización del tumor primario, ¿no? Entonces, la interacción del PIRADS con la resonancia multiparamétrica y el PET-CT o la imagen molecular con colina, con PSMA, e inclusive con bombecina, que nosotros hemos estado trabajando un poquito con ello y que no, al principio no sé si vieron que decía, de la primera parte del algoritmo decía, en el seguimiento, antes de diagnosticar el cáncer, decía seguimiento, el uso de bombecina. Es controversial. Nosotros lo que hemos encontrado es que realmente la bombecina lo que hace es que identifica más focalmente la lesión tumoral que en comparación con todo, ¿no? Y lo que hemos visto es que el sitio que capta es el sitio que tiene un menor grado de diferenciación. Nada más. Y bueno, pues eso es todo de esta parte y muchas gracias.